Bienvenidos a Ver Más Allá. Este programa busca despertar la curiosidad y fomentar la reflexión sobre lo desconocido. Ver Más Allá promete ser un espacio donde cada tema se aborda con profundidad y respeto, ofreciendo diferentes perspectivas y abriendo el camino a un entendimiento más amplio. Ver Más Allá es más que un programa, es una experiencia para quienes se atreven a cuestionar lo que saben y desean mirar con nuevos ojos, más allá de lo evidente, y descubrir lo que subyace en los límites de nuestra comprensión. ¿Y vos, estás dispuesto a ver más allá, ver más allá, ver más allá? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Ver Más Allá, y hoy tengo el honor de presentar al señor, me pongo de pie, Mauricio Weintraub. Mucho gusto y muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? No, al contrario, un placer para mí estar charlando con vos. Y gracias por la invitación. ¿Quién sos cuando te corres del rol de psicólogo, terapeuta, escritor de libros? ¿Quién es Mauricio? Empezamos. Buenísimo cómo empezamos. ¿Quién soy? No creo que haya tanta diferencia. Me parece que soy bastante parecido. Eh, Cuando no estoy trabajando, digo, me gusta mucho estar con mi hija, con mi pareja. Me gusta mucho ver fútbol. Me gusta jugar al fútbol. eh, ¿Hincha de? pero me parece que soy, obviamente, hincha de River, por supuesto. ¡Vamos! Es más, tengo mi centro terapéutico a 3 cuadras de la cancha de River, así que Muy sí, bien. me gusta. Sí, sí, me gusta, el fútbol me gusta mucho. Y creo que soy una persona normal, digo, como cualquiera. Digo, me gustan un montón de cosas y otras no, y protesto contra un montón de cosas. No creo que haya tanta diferencia en mi caso. ¿Qué momento de tu vida te llevó a empezar en este camino, a mirar internamente? Y yo creo que desde que nací, digo, me parece que hay algunas preguntas que yo me hacía cuando era chico, que la verdad que no tienen mucha explicación. Me parece que es como que yo creo que las personas traemos como inclinaciones naturales, y si encontramos un medio que favorezca estas inclinaciones, bueno, esto después crece y se hace un camino y muchas veces se hace una profesión. Yo me acuerdo de ser muy chico y hacerme preguntas como, por ejemplo, por qué tal persona se enoja con algo y otra persona no se enoja con lo mismo, ¿no? Y él tenía 5 o 6 años. Yo me hacía este tipo de preguntas así filosóficas, psicológicas, ¿no? Me parece que fue como una cosa muy natural. Después, por supuesto, hay crisis en la vida y hubo algunas crisis en donde tuve que ponerme a ver qué me pasaba, ¿no? Y ahí sí se abrieron otras zonas, ¿no? Pero creo que la inclinación es bastante natural, por lo menos en mí es bastante natural. ¿Cómo descubriste la importancia de trabajar con el niño interior? Eh, y yo creo que ahí fueron importantes dos personas. El primero fue Norberto Levi, que fue mi primer maestro de algo que tenía que ver con la psicología. Yo tenía 23, 24 años, empecé a hacer un curso con Norberto, y él no lo llamaba el niño interior, pero él lo llamaba el aspecto a cambiar, que era como una parte de uno eh, que muchas veces uno quiere cambiar, y finalmente él siempre se ponía del lado del aspecto a cambiar. No, por ejemplo, uno decía, no, porque yo soy, no sé, muy lento para hacer las tareas, y él empezaba a trabajar con eso y siempre terminaba esta parte lenta para hacer las tareas, a la que uno juzga, enjuicia, acusa, finalmente terminaba siendo la parte más vulnerable, más herida, ¿no? Y finalmente era el niño, ¿no? El niño que uno fue y que todavía estaba dentro de uno, lo diría así. Y él, digo, su incondicionalidad con esa parte a mí me enseñó un montón, me enseñó que ahí había una parte a atender, ¿no? Ese fue como el primero. Y después en mi terapia
psicóloga, que sigue siendo mi psicóloga, aunque en el medio hubo búsquedas por otro lado. Hubo momentos claros en donde cuando mirábamos mi historia, y yo la relataba, diríamos, poniéndome del lado de mis padres, vamos a ponerlo así, ella tomaba partido decididamente por el niño que yo había sido. Aunque no me lo decía así, y para mí eso era muy llamativo y como muy impactante, ¿no? Que ella se pusiera del lado del niño que yo había sido y yo no. Y eso fue todo muy, muy revelador eso para mí. ¿Y qué señales crees vos que nos da ese niño cuando necesita ser escuchado, ese niño interno? Está buena la pregunta. Yo creo que este niño interno nos tira del saco, ¿no? ¿Viste? Como nos tira del pantalón, como reclamando atención, básicamente a partir de aquello que no es en nuestra vida adulta como nos gustaría que fuera, y que se repite, se repite, se repite, se repite, básicamente a partir de lo que sentimos y básicamente a partir de lo que deseamos y a partir de los síntomas. Cuando uno tiene un síntoma, en general ese síntoma es el niño que uno fue y que está dentro nuestro, ¿no? Y que nos está pidiendo como atención. Sí, yo ¿Qué creo que esas síntoma, son por las maneras ejemplo? más. Cualquier síntoma, Pero, cualquier síntoma. Si yo ¿físico o tengo, emocional? sí, los dos, los dos. Si yo tengo, no sé, si tengo un síntoma físico crónico, eh, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo personal. Yo me acuerdo que hubo una época en mi vida que a mí me dolía mucho el estómago. Hubo dos épocas en que me dolía mucho el estómago. Uno me dolía mucho el estómago durante mucho tiempo. Tenía como un dolor de estómago a veces leve, pero siempre crónico. Eh, eh, y yo, digo, yo era músico, ¿no? Y nunca me había permitido estudiar psicología porque mi familia no estaba bien visto, etcétera, etcétera. Y mi síntoma de dolor de estómago crónico se fue en la primera clase de psicología. O sea, cuando yo pude, a partir de todo mi trabajo interno, empezar a estudiar psicología, o sea, empezar a pensar en estudiar psicología y después tomar la decisión y después finalmente ir a la facultad, la primera clase cuando el profesor dijo buenos días, esta es la clase de historia de la psicología, en ese momento a mí se me pasó el dolor de estómago. O sea, ese dolor de estómago evidentemente me estaba diciendo que había algo en mí que no se estaba desarrollando y que necesitaba un lugar para desarrollarlo. Ese es un dolor de estómago. También tuve otro dolor de estómago que me aparecía, no era crónico, pero me aparecía muchas veces y que tenía que ver con mi relación con la comida. Yo durante muchísimos años comí muy mal y cada tanto me dolía mucho el estómago. Hasta que yo empecé a ver qué me pasaba y empecé a ver por qué comía mal y empecé a darme cuenta que comía mal porque en mi casa se comía horriblemente mal y yo repetía esos parámetros. Y cuando pude escuchar mi dolor de estómago, ya no desde el juicio, sino desde la atención a qué me quería decir, empecé a comer mejor y mi dolor de estómago bajó. Es más, ahora si pasan 2 o 3 días así como mal, me vuelve a doler el estómago y yo lo decodifico como, ok, mi estómago me está pidiendo que lo escuche, que no es bueno lo que estoy comiendo. Y creo que ahí está el nene de alguna manera. Qué interesante, porque yo también como muy mal. Sí. Y ¿Cómo? seguramente o te duele el estómago, o te duele el cuerpo o algo te dolerá. Y cuando uno se pone a escuchar, y el cuerpo también nos dice lo que nos pasa, ¿no? Estoy de acuerdo. Ujú. ¿Cómo puede una persona comenzar a reconectar con esa parte suya, con el niño herido, digamos? Y yo creo que es importante la ayuda de otro, ¿no? Uno solo es muy difícil. Uno puede darse cuenta de que algo no está bien, ¿no? Como el auto, ¿no? Uno va manejando y se da cuenta que hay un ruido raro. Pero arreglarlo, ¿no? O bueno, sanarlo, o hacer los movimientos que ayuden, en general necesita un otro. Para mí ese otro es el terapeuta, ¿no? El terapeuta es la figura en donde uno cuenta lo que le pasa y el terapeuta ayuda a que eso que pase vaya sanándose. Y eso que pasa, digo, para mí es el niño que fui, que está en mi interior, ¿no? Digo, yo lo llamo así. Tu libro. Y yo creo, sí, claro, es el libro y yo creo que el otro es muy importante. Un terapeuta es muy importante.
Yo siempre digo que la salud mental es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Decís que el miedo escénico no es un enemigo. ¿Qué nos viene a mostrar ese miedo? El miedo escénico nos viene a mostrar, en general muchas cosas. En general nos viene a mostrar que nos tratamos mal, porque toda persona que siente miedo escénico suele tratarse muy mal, sobre todo si toca mal, o si en el escenario, sea lo que sea que haga en el escenario, no lo hace bien. La persona que tiene miedo escénico en general se trata horrible. Por otro lado, nos viene a mostrar que en general estoy haciendo eso que amo, que puede ser la música o la actuación o lo que sea que esté haciendo en el escenario, que lo estoy haciendo para que a otro le guste y no para que me guste a mí. O sea, en el miedo escénico, el artista que está en el escenario está actuando o tocando para otro, y hay una parte de uno que no quiere hacerlo, pero uno lo obliga, y esa parte es la que tiene miedo. Y en general el miedo escénico también nos viene a mostrar que no me estoy conectando para nada con el hecho artístico, que solo quiero hacerlo perfecto, pero no me estoy conectando para nada con el hecho artístico. Qué importante eso, porque mira, te pongo un ejemplo personal. Yo tengo que decir un discurso bueno, justo entregan los diplomas de periodismo y me da pánico. No miedo, pánico al error, miedo al error. Y nada. ¿Y cuál es el problema? El error que sería que te equivoques de palabra. Supongo. ¿Y cuál sería el problema? No, ninguno, es lo que estoy trabajando con mi mente, pero bueno. Claro, no, porque en realidad si uno lo piensa bien, cuando uno está como muy obsesionado con no equivocarse, es como que no le interesa lo que está diciendo. Porque en cuanto a uno le empieza a interesar lo que está diciendo, bueno, el error es una posibilidad, uno no quiere que pase, pero tampoco es tan grave. Es como si yo te quiero contar lo bien que la pasé en mis vacaciones. Bueno, estoy atento a lo bien que la pasé en las vacaciones y a contártelo, no a si me equivoco en las palabras o no. ¿No? Y cuando uno está muy atento a no equivocarse, no está conectado con lo que está diciendo, y además siempre está pensando en cómo el otro lo está mirando. O sea, no está en contacto con uno, está en contacto con lo que cree que el otro espera de uno. Y claro, ahí el escenario se transforma en una tortura, finalmente, porque ya perdió todo sentido artístico. Justamente me traes a la pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué crees que las emociones suelen reprimirse tanto, incluso en artistas, en todo lo que sea crear? Bueno, en general porque en casa me las prohibieron. En toda casa hay permitidas algunas emociones y otras no, o otras más difíciles, ¿no? Bueno, están menos permitidas. Y un niño aprende esos parámetros, ¿no? Digo, si en mi casa está muy permitida el enojo y está muy poco permitida la tristeza, uno aprende que la tristeza no se puede, o incluso desarrolla mecanismos internos para anestesiarse la tristeza, y entonces casi ni la siente y solamente se puede enojar. Entonces cuando hay algo que lo enoja, se enoja; cuando hay algo que lo entristece, se enoja, ¿no? Y esto, ¿cómo? Me pasaba mucho de que me enojaba muy Claro. fácil, yo exploto muy fácil, pero en ese momento me enojaba y yo digo, no puede ser que me enoje esto. Entonces trataba como de entender y decía, pero esto no es enojo, esto es tristeza. Claro. Bueno, ese es un gran paso, ¿no? Poder parar y pensar, ¿no? Decodificar qué es lo que me está pasando, entender que quizás la emoción que estoy sintiendo está tapando otra emoción más profunda. Es como el primer paso, porque si no me doy cuenta que es tristeza, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo, bueno, no puedo ni siquiera ver cómo hago para tramitar esta tristeza, porque ni siquiera me doy cuenta que es tristeza, pienso que es enojo, ¿no? Y nosotros vivimos en una cultura en donde en general el enojo está sobrevalorado y la tristeza está subvalorada, ¿no? Y bueno, ahí vamos peleándonos con todo el mundo en vez de llorar un poco, ¿no? Eso es lo que nos pasa. ¿Cuál es el puente entre la emoción, el cuerpo y la voz para vos? ¿La voz en qué sentido?
en la voz, ya sea de hablar, de expresarse, de tu voz. La emoción es lo básico para mí. La emoción es, los seres humanos somos seres emocionales, mucho más que seres racionales, para mí. Digo, un niño no sabe hablar, no tiene ningún tipo de pensamiento lógico y siente un montón de cosas. Siente desde lo sensorial, o sea, siente desde el cuerpo, pero también siente desde lo emocional, mucho siente desde lo emocional. O sea, la emoción es previa a la palabra. Entonces, eh, cuando nos pensamos como seres racionales y pensamos que la razón tiene preeminencia por sobre la emoción, en mi criterio llevamos a cabo un movimiento que es profundamente enfermante, que es subordinar lo emocional a lo racional. Y ahí yo creo que empezamos a confundirnos completamente. Lo que pasa es que, claro, la emoción, que para mí, insisto, lo primero, después se ve muy contaminada por un montón de cosas que tienen que ver con lo familiar. Entonces, ejemplo, yo viene por ejemplo, soy adulto, ¿no? Viene una persona y me siento atraído, ¿no? Y siento que me gusta. Ahí hay una emoción, ¿no? Una emoción cercana al afecto, al amor, como lo queramos llamar. Ahora, si desde lo familiar yo aprendí que enamorarse es ser débil, ser vulnerable y eso está mal, entonces me voy a endurecer. Entonces viene la misma persona y lo primero que me pasa es que me enamoro, pero inmediatamente ya como que me enojo. Entonces, claro, empieza a pasar un montón de otras cosas, pero todo tiene que ver con que se me prohibió, por ejemplo, en el ejemplo que estoy diciendo, el amor. Entonces, claro, ahí empiezo a poner la razón, ¿no? No, porque no debo entregarme al otro. Entonces, claro, quiero meter la emoción adentro. Bueno, ya es todo un lío bárbaro. No, para mí la emoción es lo primero, y la razón viene después, y uno tiene que aprender a que la razón esté al servicio de la verdadera emoción que uno siente, lo cual es todo un trabajo. Y acá voy a la segunda instancia de la pregunta que me haces. La emoción que yo no respeto en mí, la emoción que yo no valido, no honro, no encauzo de una manera adulta, muchísimas veces se me va el cuerpo. Muchísimas veces se me va el cuerpo. Y entonces el cuerpo termina siendo un receptáculo de emociones no validadas. Es como, siempre pongo el mismo ejemplo, pero sirve. Es como si yo tengo un caño roto en mi casa, ¿no? Uno diría, el agua es la emoción, pero el agua en vez de ir por el caño se rompe, entonces ¿a dónde va? Y va a la pared. Y la pared se enferma. Bueno, el cuerpo muchas veces oficia de receptáculo de las emociones no respetadas, no validadas. Muchas veces esto después se hace palabra, ¿no? Digo, muchas veces mi palabra expresa mi pensar y no mi sentir. Y muchas veces somos mentes hablando en vez de personas sintiendo que expresan en su palabra su sentir. Esto es todo muy complejo, muy complejo. Me encanta esa complejidad, la verdad. No, iba a decir que, por ejemplo, cuando recibimos malas noticias o una noticia fuerte o algo, en el lugar que primero impacta es el estómago. ¡Plaf! Es como... Tal cual, tal cual. Sí, el cuerpo es receptáculo. Muchas veces el cuerpo es receptáculo. Vos como músico, ¿considerás que la música sana porque nos conecta con la emoción o porque nos recuerda quiénes somos? La música sana porque la música o cualquier arte sana porque ahí podemos expresar un montón de cosas que tienen que ver con quiénes somos. Digo, cuando uno toca una obra o encarna el personaje de una obra de teatro o pinta algo, uno expresa ahí algo que tiene en su interior. Y lo que pasa con el arte es que justamente nos permite expresar un montón de cosas que si no tuviéramos ese medio, sería como muy difícil expresarlas. Yo siempre digo que
nosotros no somos asesinos. Bueno, digo, en la mayor parte de los seres humanos no vamos matando gente por la calle. Ahora, en el arte lo podemos hacer. Y lo podemos hacer porque si bien no vamos matando gente por la calle, todos tenemos ganas de matar a alguien. o hemos sentido esto. Bueno, por eso. Y todos tenemos ganas de matar a alguien, y todos tenemos ganas de enamorarnos plenamente de alguien, y todos conocemos la alegría y todo. Digo, el arte es el lugar en donde podemos ser lo que quizás en acto no podemos ser. Entonces el arte es como el espacio en donde es como el niño juega, y el arte es como un juego que uno hace adultamente, ¿no? Y en ese sentido nos sana, por supuesto. Qué bonito cómo te expresas del arte, de verdad. Yo siempre digo que todo tiene un poco de arte. La música, la escritura, la pintura, todo. Lo que vos quieras, lo que te sirva para crear y sentirte mejor, es arte. Tal cual, sí, la psicoterapia, digo, también, digo, todo, cualquier profesión uno la puede hacer de manera artística. La culpa y la autoexigencia. ¿Qué temitas? ¿Cómo se empiezan a soltar para vos? Bueno, la culpa, primero, yo creo que primero hay que definir, la culpa es la culpa en el fondo, remite, yo diría, remite a varias cosas, pero remite a dos cosas básicas. La culpa es el enojo con los padres que no me permito y que lo vuelvo hacia mí. La culpa es enojo con los padres que no me permito y que lo vuelvo hacia mí. Entonces, una parte de la culpa se suelta, siguiendo tu pregunta, o se tramita, o como lo quieran llamar, cuando ubico el enojo con los padres donde corresponde, que es en la relación con los padres. Acá uno lo ve muchas veces esto en la clínica, ¿no? Uno ve muchas veces padres que se sienten culpables y en realidad es porque no se animan a poner el enojo con sus padres y se sienten culpables como padres, ¿no? Como padres o como madres. O sea, este es todo un significado de la culpa es enojo con los padres que no me permito. Y el otro significado de la culpa que me parece interesante pensar es que la culpa aparece cuando yo voy contra los mandatos de mi familia, pero en favor de mi salud. Si en mi casa no se podía, no sé, tocar la guitarra, para seguir con la metáfora artística, y había que ser abogado, cada vez que agarro la guitarra me siento culpable. Entonces digo, ahí hay una culpa que funciona, casi diría funciona como impuesto. La culpa es la señal que me dice que estoy llevando a cabo una vida saludable. O más saludable de lo que me habían propuesto. Claro que todo esto sin ayuda es difícil, porque digo, se necesita un otro que me vaya mostrando, ¿no? Qué tiene que ver, o sea, la culpa que siento con qué tiene que ver. Pero muchas veces para evitar la culpa, evito la salud. Y esto es todo un tema, porque la culpa es muy displacentera, es muy displacentero sentir culpa, pero muchas veces me muestra que estoy por el buen camino. Pero claro, si uno se evita lo displacentero, se evita también ir por el buen camino. Es muy complejo todo esto, muy complejo. Ejemplo tonto que se va a entender. Si yo no quiero ir los domingos a la tarde a comer con mi mamá, porque mi mamá siempre me dice que estoy gordo, que estoy feo, que estoy pelado, que no soy exitoso, etcétera, etcétera. Si yo no quiero ir a comer los domingos a la tarde y no voy a comer, en general me siento culpable. Pero lo saludable para mí es no ir a comer. Entonces, para no sentirme culpable, voy a comer con mi mamá y ahí la paso mal 3 horas. ¿Entiendes? Bueno, por eso la culpa me parece interesante en ese sentido. Y lo que vos llamás autoexigencia, que yo lo llamaría hiperexigencia, la hiperexigencia es prima hermana de la culpa. Porque la hiperexigencia es lo estoy haciendo mal, falta, estoy haciendo mal. Y la hiperexigencia no es más también que la voz de los padres adentro mío. Entonces cuestionar esa voz que dice lo estás haciendo mal, yo creo que es parte de... No porque hagamos todo bien, por supuesto, pero cuestionar esa parte mía que solo se fija en lo que estoy haciendo mal, yo creo que es parte del crecimiento también. Coincido. ¿Y qué crees que tiene que ver el ego? ¿Qué rol juega el ego en la hiperexigencia? No, el ego es... el ego es una parte mía... A ver, porque el ego también tiene muchas sesiones. A ver, te lo voy a hacer al revés. ¿A qué llamarías ego, María Mira?
al ego que ay, quiero hacerlo todo bien para que otro me valide. Sí. No, el ego, cuando es así, cuando es como vos lo contaste, uno muchas veces lo siente y demás. Digo, cuando uno busca validación en el otro, uno busca validación en mamá y papá. Digo, uno es un niño, no importa la edad que tiene, se ubica como un niño en la relación con una mamá o con un papá que lo va a validar. Es como el nene chiquito que tiene 3 o 4 años o la nena que hace un dibujito y viene y te lo muestra, porque justamente para un niño de 3 o 4 años, que la mamá o que el papá digan, wow, qué lindo dibujito, a él lo valida. O sea, lo valida quiere decir, le, lo nombra, lo nombra como valioso a partir del dibujo que hizo. ¿No? Los padres nombramos a los hijos, pero no los nombramos solamente cuando le ponemos el nombre, los nombramos a cada instante a medida que van creciendo. ¿No? Qué lindo que sos para un nene de 2 años digo, no es la opinión de mamá, es que es lindo, o sea, se llama lindo. Y esto, digo, y si es que es así, o qué tonto que sos, me llamo, no es que mi mamá piensa que soy tonto, es que soy tonto. Entonces, digo, cuando uno en su historia ha tenido padres muy rígidos y muy determinantes en los nombres que me pusieron, hay una parte de uno que no puede crecer, queda como instalado ahí. Entonces, si a mí me dijeron que soy tonto y yo no pude cambiar esto, no lo puedo revisar, voy por la vida buscando otros padres que me digan que soy inteligente. Pero claro, esto me deja atrapado, porque justamente, si mi nombre me lo va a poner otro, en realidad sigo siendo un niño. Entonces nunca me alcanza. Además nunca me alcanza porque aunque consiga un montón que me digan que soy inteligente, cuando me voy a mi casa me quedo con mi mente, o sea, me quedo con mi mamá y mi papá dentro mío, que me sigue llamando tonto, o sea, nunca me alcanza. Entonces, el pedido de validación siempre me deja en el mismo lugar. La adultez justamente tiene que ver con ver a ese niño pequeño en mí, al que han llamado tonto, o al que estamos llamando ahora ego, ¿no? A ese ego pequeño, porque el ego es un niño muy pequeño, y yo poder contactar con su dolor, yo validarlo, pero validarlo no diciendo, no, sos un genio, no, validarlo diciendo que es digno de ser querido, y también cuando se equivoca, o sea, validarlo de mil maneras y en mil momentos, para que la opinión del otro en mi vida sea eso, la opinión del otro. O sea, sea importante, pero no sea definitivo. Es decir, que quizá para comenzar a sanar al niño interior debemos empezar a validarlo y validarnos con él. Y por supuesto, y validarlo quiere decir sobre todo darnos cuenta de lo herido que fue. Wow. Me están dando ganas Porque sí, decime, ¿te están dando ganas? de llorar. No, justamente porque acá hay yo trabajo con escenas matrices, ¿no? Escenas matrices es la escuela que creé hace años y con la que trabaja mi equipo, ¿no? Y con la que atendemos. Pero acá hay algo de escenas matrices que se diferencia, que parece lo mismo y es muy distinto de otras miradas en donde validar es decir todo lo valioso que soy. Sí, pero pará. Primero validar es darme cuenta de lo herido que estoy. Y después, a medida que voy sanando eso, validar implica también reconocer lo valioso que soy y también reconocer los errores que cometo. Y digo, validar no es decir qué genial. Validar es decir, soy una persona normal y merezco ser querido. Pero merezco ser querido, para sentir que merezco ser querido, primero me tengo que querer. Porque si no se lo estoy pidiendo al otro, lo que yo mismo no me doy. ¿Y cómo acompañas a las personas en estos procesos? ¿En qué sentido? No sé, viene una persona súper mal y con un niño herido en el subsuelo, ¿cómo haces para levantarlo? ¿Cómo haces para que se dé cuenta? Porque muchas veces cuesta darse cuenta de que ese niño fue herido y necesita sanar. Bueno, es el proceso terapéutico, digo,
Digo, cualquiera que se acerca a habitarnos tiene una sesión por semana, ¿no? Y tiene talleres de escenas matrices. Bueno, es el proceso terapéutico que por supuesto necesita tiempo, pero bueno, es como cuando vas al médico, ¿no? Digo, depende la gravedad de la dolencia, el médico te ve una vez y después te ve a los 6 meses, o necesita verte varias veces y hacer muchos movimientos, ¿no? Bueno, es el proceso terapéutico. El proceso terapéutico, Es lento. mejor dicho, el espacio, no, es que es lento, no, porque ya es lento, está como pensado desde que tenemos que estar sanos para poder vivir de una manera saludable. No, yo no lo pienso así. Yo pienso que estar en el proceso terapéutico es lo saludable. Uno cuando empieza un proceso terapéutico, en general lo empieza queriendo sanar rápido para irse. Y en realidad, yo creo que el proceso terapéutico, o sea, estar en el proceso terapéutico es la salud. Porque estoy en contacto con un otro que todo el tiempo va a estar para mí. Bueno, de hecho me pasó Y algo muy esto, curioso, si me permitís. dale, Mi psicóloga me obvio. dice, yo te veo mejor, dice, si querés, por una cuestión económica, una vez por mes nos vemos. No, le digo, Ujú, cada 15 días está bien, porque yo estoy bien, ujú, pero ujú. no sé cuándo puedo recaer y necesito como esa mirada del otro, justamente. Y nada, contaste eso y se me vino a la mente justamente Ujú. ese momento. Es que justamente, es que estoy bien porque estoy en terapia. No estoy bien y por eso me voy de terapia. Claro, O sea, es que lo que pasa es que el proceso terapéutico está pensado todavía, y eso que en Argentina estamos bastante mejor que en otros países, y la psicología ahora está mucho más aceptada que hace 50 años, ¿no? Pero todavía el proceso terapéutico, todavía el espacio terapéutico está pensado como un lugar para irse. Y yo creo que el gran movimiento de un paciente es cuando entendió que el espacio terapéutico es un lugar para quedarse. yo me quiero quedar. Quedarse no quiere decir, quedarse no quiere decir que voy todas las semanas de acá hasta que me muera. Bueno, a lo mejor tengo un espacio en donde no voy, pero el espacio terapéutico es un espacio ganado por el paciente. Es como si el paciente se compró una casa. Bueno, quizás no va todos los días, quizás en tiempo no va, pero tiene una casa. Y esto es todo un cambio de conciencia en el paciente cuando esto sucede. ¿Qué es para vos habitarse y por qué elegiste habitarnos justamente como el nombre? Porque habitar algo es estar ahí lo más presentemente posible. Muchas veces no estamos presentes en nosotros, en los vínculos, en los proyectos que tenemos, en los espacios. La neurosis hace eso, la neurosis me saca presencia. Estoy hablando con vos, pero no estoy hablando con vos, estoy pensando en lo que vos vas a pensar de mí, entonces estoy condicionando todo lo que yo estoy diciendo según lo que vos vas a pensar de mí. Ah, ya no estoy con vos, ya estoy con mi mente, estoy con mi locura, estoy con mi neurosis. No, yo estoy hablando con vos. Entonces, si estoy hablando con vos, me interesa lo que yo voy a decir, me interesa lo que vos me vas a contestar o a preguntar. O sea, estoy hablando con vos, no estoy pensando Y yo creo que justamente muchas veces estamos en los espacios y en realidad no estamos en los espacios. Estamos en los espacios, pero estamos mirando lo que pensamos y no estamos habitando los espacios. ¿No? A mí la palabra habitar me surge de cuando uno se compra una casa, no sé, cuando uno vive en una casa, eh, cuando uno vive en una casa, uno decide cómo quiere que esté esa casa, o bueno, heredé esta mesa y uso esta mesa. Bueno, la pared, el color de la pared lo eligió mi pareja. O sea, decido yo, o bueno, es la casa que me tocó. Y uno a veces se da cuenta que no decide esto. Y esto es no habitar. Es la diferencia entre vivir en un lugar y habitar un lugar. Wow. ¿Y qué crees que vinimos a aprender como humanidad?
Eh, yo diría a amar y amarnos. Pero ojo, amarnos y amar no es algo rosa, ¿eh? No, no, Es no. algo que tiene es algo que tiene todos los colores. Uno piensa en el amor como todo lindo. No, no, amar lo oscuro también. O sea, amarnos en el sentido eh, de darle un lugar en mí, también a lo que no me gusta de mí. Escena matriz es una teoría del amor, pero no del amor blanquito. Es una teoría del amor arremangado. Para amar hay que meterse en el barro. ¿Qué son las escenas matrices? Un poquito breve para que la gente por ahí lo entienda. Escena matriz es una escuela psicoterapéutica que yo creé hace unos años, hace casi 10 años, 9 años, que así como en muchas escuelas, hay psicoanálisis cognitivo-conductual, Gestalt, existencialismo, bueno, hay muchas escuelas. Bueno, Escenas matrices es una más que yo he creado hace unos años y que con la que trabajamos en Habitarnos y que tengo un equipo de profesionales. Y tenemos pacientes por todo el mundo y hace un año y medio abrimos Habitarnos en Madrid y hace 6 meses abrimos Habitarnos en Barcelona también. O sea, Escenas Matrices es una escuela psicoterapéutica. Y Escenas Matrices es una escuela psicoterapéutica de base humanística. O sea, nosotros creemos, como todos los humanistas, que el ser humano es básicamente bueno. Y que cuando llevamos a cabo acciones que nos dañan o que dañan a otros, es porque estamos desencontrados de esta bondad, ¿no? Esencial que todos tenemos. Eso suena muy lindo y es muy lindo. Ahora, en base a esto hay que explicar todo el enorme daño que vemos todo el tiempo, ¿no? Porque todos dañamos a los otros, en general los que más queremos dañamos más, y nos dañamos a nosotros mismos, tomamos decisiones que no son saludables. Entonces, explicar todo esto y poder darle un lugar dentro de una escuela humanística es todo un desafío. Por eso, ahí es cuando yo digo, ¿no? Que nosotros creemos en el amor, pero no en el amor rosa, creemos en el amor arremangado. O sea, tenemos que poder explicar un montón de cosas y trabajar con un montón de cosas y de energías y de emociones, ¿no? Y de acciones que aparentemente están desencontradas del amor. En cuanto uno empieza a trabajar y profundiza, se da cuenta que no, pero bueno, hay que meterse en toda esa cuestión. Y desde ahí trabajamos, sí, desde ahí trabajamos. Qué bonito lo que hacen. No sé si, supongo que sos consciente, pero qué bonito lo que hacen. Y si tu alma podría dejarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería? ¿A la humanidad? Bueno, me resulta un poco demasiado. Yo creo que, no sé si un mensaje, yo creo que lo que yo hago es el mensaje. Mi trabajo es el mensaje. Lo que yo puedo, cuando yo me muera, lo que va a quedar es mi trabajo. Y Es es verdad. eso. Es eso. Y yo creo que es lo que queda de uno cuando uno muere es el trabajo. Uno diría los hijos, pero los hijos no son de uno. No. Sí, los hijos quedan, pero no son de uno. El trabajo, bueno, ese sí es el fruto de uno. Y yo creo que es eso lo que queda. ¿Y qué frase o enseñanza te acompaña cada vez que volvés a empezar? O no sé, cuando te despertás. Ah, qué buena pregunta, mira, sabes sí que no había pensado, ¿eh? Yo creo que lo estás haciendo bien. Es como una voz que yo tengo hace años ya. Que en todo momento, aunque sea bueno o no tan bueno, es como una voz que dice, bueno, lo estás haciendo bien. Digo, no, somos personas nomás. La última pregunta. Y Dale. ya te libero. ¿Qué es para vos ver más allá? Ver más allá es ver más adentro. Ver más allá es ver más acá. Digo, no quedarme con la superficie de mis actos o de los actos del otro. O sea, tratar de entender por qué yo o el otro actúan como actúan. O actuamos como actuamos.
Eso es, ver más allá es ver más adentro, no a otro nivel. Y yo creo que a medida que nos vemos más adentro, nos vamos conectando con algo más grande. ¿Y la otra pregunta cómo era? Wow, qué interesante. La otra pregunta te la voy a simplificar. ¿Qué consejo le darías a la persona que te está escuchando en este momento? Que haga terapia. Que haga terapia. Que se busque un buen terapeuta, que haga terapia. Y si ese terapeuta no le sirve, que se busque otro. De hecho, yo empecé con una terapeuta, porque en realidad cambié de psicólogo, y dije, no, esta señora no me gusta, no es para mí. Así que cambié a otra. Tal cual. Y, pero, ¿qué hacemos los que ya estamos haciendo terapia? ¿Qué nos dirías? Bueno, está bien. Lo que ya hacen terapia, y que hagan quizás lo que estás haciendo vos ahora, ¿no? Que sigan su deseo. O sea, que agarran un deseo y lo sigan. Y no se crean el discurso mental de que no se puede. Sí, quizás no se puede exactamente así hoy, pero seguir el deseo, o sea, tirar del hilo del deseo y seguir el deseo. Bueno, señores, no hay mucho más que decir, él lo dijo todo. Gracias por esta entrevista, de verdad. Aprendí mucho, Bueno. me emocioné. Quiero seguir en terapia. Bueno, me parece muy bien. Bueno, y yo te quiero agradecer a vos, Mariana. La verdad que la calidad y calidez que tenés, la verdad que fue como un momento en la mañana que te agradezco mucho. Gracias. De verdad fue un placer. Bueno, será hasta el próximo episodio donde volvamos a ver más allá.